ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Para los que no se conectaron al programa de anoche y están hoy siguiéndonos en Producciones Centro Victoria, saludos, bendiciones donde quiera que estén. Estuvimos hablando de Mateo capítulo 25, una parábola extraordinaria, yo creo que recuerdan, donde Jesús habla de las 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, que 5 eran sabias, prudentes, sensatas y tenían sus lámparas con aceite, y las otras 5 pues no eran tan listas, no eran tan inteligentes, no eran tan precavidas, y sí tenían lámparas pero no tenían aceite, hasta que llegó el esposo. Y a medianoche, mientras las 10 estaban ya cansadas de esperarlo, cabeceando, durmiendo, a medianoche se oyó un grito que decía: viene el esposo, prepárense y salgan a recibirlo. Y pues las 10 se despiertan de sopetón y 5 descubren que quieren encender la lámpara, pero que no funciona el tema porque no hay aceite, y le dicen a sus compañeras: dennos aceite del de ustedes para poder atender al marido. Y la otra dice: no, si les damos se nos acaba a nosotros y también se les va a acabar el que les damos, mejor vayan a los que venden y compren para ustedes y así todas vamos a tener. Y lo que hablábamos era de que en un tiempo de oscuridad, es una parábola, es una comparación, en un tiempo de oscuridad, hermano, es muy fácil para la iglesia cabecear, es muy fácil para la iglesia dormir. Y yo siento que estamos viviendo en tiempos oscuros. No creo que es que lo sienta, no es una cuestión emocional. Simplemente basta con leer las noticias, lo que está pasando en todo el mundo, y usted se da cuenta que las cosas no están mejorando como quieren hacernos creer los políticos, sino que en realidad la situación política, social, económica, moral, espiritual está decayendo. Y como que esta oscuridad ha traído sobre la iglesia un cansancio y una especie de sopor, de sueño. Y como que nos hemos cansado de esperar la venida de Cristo. Les decía ayer, llevamos 40, 50 generaciones de cristianos, desde la época de Pablo y Pedro, 40 o 50 generaciones de cristianos, y cada generación ha creído que el Señor Jesús va a regresar a este planeta en la vida de ellos. Incluso el apóstol Pablo dijo: van a resucitar los muertos en Cristo, y luego nosotros, él se incluyó, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pablo tenía la fe de que Jesús iba a venir mientras él estaba vivo. Y los discípulos de Pablo, después de que Pablo murió, creyeron que Jesús iba a venir, y los discípulos de esos discípulos y nuestros abuelos también lo creyeron, y nosotros lo creemos. Pero como se demora, y Jesús dijo que se iba a demorar, dice: como el esposo se demorara en llegar, empezaron a cabecear y se durmieron. La demora lo que hace es que la iglesia entra en una especie de sopor, de cansancio, de sueño, y empezamos a enredarnos en otras cosas y nos olvidamos del aceite. Y el aceite es un símbolo de la unción, es un símbolo del Espíritu Santo de Dios. Todas las 10 tenían lámparas, probablemente todas las 10 iban al culto, tenían Biblia, tenían pandereta, quizá echaban algo en la ofrenda cada semana. Había lámparas, pero no había aceite. Y amigo, lo único que puede disolver las tinieblas no son las lámparas, es el aceite que hay en la lámpara. No sé si me estoy explicando. La religión no va a cambiar el mundo, es la unción de Dios en la iglesia la que puede cambiar las cosas. Y en el momento en que todo estaba más oscuro, más tenebroso, se oyó un grito, se oyó un clamor que decía: el esposo viene, salgan a recibirlo. Y mi punto es este: en el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor tiniebla, en el momento de mayor opresión espiritual, es cuando Dios va a hacer sonar su voz para despertar a la iglesia. Yo no estoy hablándole hoy a los que no conocen a Cristo, estoy hablándole a los que ya somos convertidos. Porque podemos estar convertidos, podemos tener la lámpara, podemos estar esperando al esposo, pero sin aceite, mi hermano. Y lo que va a producir esto es sueño y cansancio.
Al final la gente se cansa. Tengo 10 años de ir a la iglesia y no me sano. Tengo 5 años de ir a la iglesia y no prospero. Tengo 3 años de ir a la iglesia y no consigo novio ni novia. Mejor. Y se cansa. He orado por tal cosa y no me llega la respuesta. Y se cansa. El cansancio produce sueño. La demora de Cristo en venir produce cansancio. Pero tenemos que entender en Mateo 25 que el Señor advirtió, dijo, el esposo se va a tardar. Y el primer versículo, en Mateo 25:1, Jesús hace algo que no hace en ninguna otra parábola. En todas las parábolas Jesús dice, el reino de los cielos es como un hombre que hizo, el reino de los cielos es como una red, el reino de los cielos es semejante, siempre en presente, es. Pero en Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será. Está hablando en futuro, está explicándole a la gente de su época que no era para ellos, sino para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Qué hace una iglesia en un tiempo de oscuridad? ¿Qué hace la iglesia verdadera? ¿Qué hace el hombre y la mujer que han nacido de nuevo cuando el Señor se demora en venir y cuando el mundo, en vez de mejorar, parece que va de mal en peor? Cuando en vez de ver brillar la luz, lo que vemos son tinieblas, opresión, pecado, ignorancia, idolatría, religiosidad, orgullo, soberbia, incredulidad por todas partes. Nos dormimos, nos cansamos o nos alistamos para la pelea. Esa es la pregunta de esta mañana. Y vamos a dejar a Mateo en paz y nos vamos a ir al Antiguo Testamento, a un texto que ustedes conocen, porque lo he predicado algunas veces. Y quisiera leerlo completo, si ustedes me lo permiten, en el primer libro de Samuel, el capítulo 3. Quisiera leerlo completo, son unos 20, 21 versículos, porque me encanta. Todos conocemos la historia de Samuel, ¿se acuerdan? El hijo de una madre estéril. ¿Recuerdan la historia? De una madre que había sido hasta calumniada por el sumo sacerdote, que dijo que estaba borracha porque la vio que movía los labios en oración, pero no lo escuchaba. Y dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. ¿Qué hacía el joven Samuel? Vamos a ir despacio. ¿Qué hacía el joven Samuel? Ministraba. ¿Qué es ministrar? Los evangélicos tienen una cosa increíble, hermano. Hermano, es que la fulana necesita que la ministren. ¿Qué es? Ministrar es servir. Eso es una clase que deberían darle a los políticos. Todo el mundo quiere ser ministro de una cosa o de la otra, pero en realidad ministro lo que significa es ser un servidor. Entonces el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero vean la situación, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Vamos despacio porque esto es importante, ¿no? Note los datos que el escritor nos está dando. Primero, Samuel todavía es joven, es casi un niño. Elí es el sumo sacerdote. Samuel ya está ministrando, a pesar de su juventud. Elí está bastante viejo. Pero la situación, el clima espiritual en Israel era un clima de oscuridad. Era un clima donde pasan varias cosas. Uno, la palabra del Señor, ¿qué? Perdón, escaseaba. ¿Qué significa escaseaba? Que no había palabra en abundancia. Pastor, pero hoy sí hay, claro, en la radio, en la televisión, hay iglesias por todas partes. No, hermano, iglesias puede haber hasta para tirar para arriba. Programas de radio y televisión pueden tener saturadas las frecuencias. Pero el problema es qué es lo que se predica, qué es lo que se enseña. Porque la Biblia dice que en los postreros tiempos los hombres se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mucho de lo que usted oye hoy en día en los sermones son fábulas, son cuentos. El testimonio de la hermana Chepita, la historia del otro pastor, el que cuenta que el Espíritu Santo lo llevó a Júpiter y que le mostró el planeta. Una señora se hizo millonaria ahí en Pavas contando que se había muerto y que había ido al cielo y que para ir al cielo hay que pasar por un camino con florecitas, y vendía cassettes y discos compactos de eso hasta que hizo plata lo loco. Y la gente cree cualquier vaina que le predican. Hoy en los púlpitos se lee medio versículo bíblico y el pastor arranca y predica 2 horas. Predicamos motivación, predicamos psicología, predicamos cualquier cantidad de cosas, pero lo que está escaseando es palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. No basta con leer un versículo, hermano, y después hablar de lo que a mí se me antoje. Es tratar de escuchar qué es lo que hay en el corazón de Dios para poder transmitírselo al pueblo de Dios. Un predicador no es uno que inventa sermones. Ay, qué cosa, aquí me encontré uno muy bonito. No. Un predicador o un ministro de Dios tiene que ser una persona que tiene una doble función. Tiene que ser sacerdote y tiene que ser profeta.
Y déjeme explicarle esto un poquito porque hay mucha mala enseñanza hoy con respecto al tema del sacerdocio y de la profecía. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es uno que conoce las necesidades del pueblo y las lleva en oración a Dios. Es un intercesor. No sé si me estoy explicando. Yo puedo ponerme aquí a predicar, hermano, pero antes de predicar aquí yo tengo que haber ido donde mi patrón y decirle: Señor, es tu iglesia, no es mi iglesia. Yo no soy ni el dueño, soy un empleado, soy un ministro, soy un siervo de la iglesia. Y los hermanos tienen estas y estas y estas luchas, tienen estos y estos problemas. Señor, ten misericordia de ellos, bendícelos, sánalos, prospéralos, restaura las relaciones de pareja, ayuda a los padres a educar a sus hijos, bendice las finanzas de los hermanos. Tengo que estar intercediendo por ustedes. Cuando hago eso, yo me estoy convirtiendo en un sacerdote. Es uno que está parado entre el pueblo y Dios. Pero luego, tengo que oír a Dios. Y no es que me dice: Yamil, pórtese bien. Tengo que discernir en mi espíritu qué es lo que el Señor quiere que les diga, porque la respuesta de Dios para los problemas suyos y para los problemas míos siempre es una palabra. Siempre es una palabra. Dios no va a mandar un ángel con plata, no va a mandar un ángel con una valija llena de medicamentos, va a mandar una palabra, y esa palabra es la que lo va a levantar a usted, la que lo va a sanar, la que lo va a restaurar, la que lo va a bendecir. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, una vez que usted o yo hemos escuchado o discernido lo que Dios quiere decir, venimos y se lo contamos al pueblo. Cuando estamos aquí al frente, estamos actuando como profetas. Estamos diciéndole al pueblo lo que Dios dijo. Y cuando estamos en el cuarto orando, estamos actuando como sacerdotes. Estamos diciéndole a Dios lo que el pueblo necesita. No sé si me estoy explicando. Funciona en las dos vías. En aquellos días, dice la palabra del Señor, escaseaba. Y aparte de que no había palabra, pues la consecuencia es que no había visión. ¿Qué visión tenía el viejo y gordo sumo sacerdote Elí? Nada más comer más cada día. Sus hijos andaban desordenadamente, violaban a las muchachas en la iglesia, se robaban las ofrendas. Pero Elí no tenía ninguna visión. Que lo dejaran tranquilo, que no lo pusieran a trabajar mucho, y además ahí estaba ese chiquillo Samuel, que era el que le hacía los mandados y lo ponía a hacer el trabajo duro. Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. ¿Entendemos cuál es el clima espiritual? Está hablándonos el Espíritu Santo del entorno del sumo sacerdote, del ungido de Dios, del hombre más santo supuestamente de todo Israel. Y ahí, en el templo de Dios, ni siquiera había palabra de Jehová, ni siquiera había ninguna visión. Hermano, ¿cuál es la visión de la iglesia a la que usted va? ¿Qué predican, por Dios? No, que el pastor cuenta chistes muy bonitos, que la música es muy linda, hermano, todo eso es importante. Las sillas son comodísimas, tienen aire acondicionado, pero es que eso no es lo que va a revolucionar tu vida, ni lo que va a traer luz a las tinieblas del mundo. Jesús estaba enseñando una vez y se puso un poco pesado el Señor y la gente empezó a irse y al final le quedaron 12 nada más, y Jesús se volvió y le dijo: ¿y ustedes quieren irse también? Y Pedro, en uno de sus arrebatos de inspiración, le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús resucitaba muertos, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, caminaba sobre el agua, pero lo que le interesaba a Pedro no era eso. Pedro no dijo: Señor, solo tú haces milagros, solo tú multiplicas los panes. No, dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. Usted tiene que ir no donde tengan las sillas más cómodas, ni la música más bonita, ni los predicadores más simpáticos. Tiene que ir donde estén predicando la palabra de Dios pura y no adulterada. No fábulas, no historias, no cuentos, sino la palabra del Señor. Pasamos al versículo siguiente, porque esto es largo. Pero podemos quedarnos hoy hasta las 4:50 de la tarde, porque a las 5 tengo un compromiso de sacerdotal. Dice pero hombre, páselo al 2. Y aconteció un día que estando Elí, ¿qué hacía Elí? Acostado en su aposento. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Con la vejez, seguramente llegó la presbicia o llegó algún otro problema de miopía o algo, o cataratas, no sabemos, pero ya gordo, viejo y como Mr. Magoo. Ya casi no podía ver. Y aparte de eso, perezoso. Entonces está acostado en su aposento. Y en esa época sus ojos comenzaban a oscurecerse
de modo que no podía ver. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, el lugar de la revelación. Entonces tenemos al líder espiritual acostado en su aposento, y al que está entrenando para que lo sustituya está durmiendo en el templo delante del arca de Dios. ¿Cómo se puede dormir delante del arca de Dios, hermano? Donde caía la gloria de Dios, donde si un hombre tocaba aquello caía muerto, como le pasó a Usa, donde estaba el lugar de la revelación. Pero ¿qué es lo que pasa? Los discípulos tienden a parecerse mucho al maestro, y si el maestro duerme, pues el discípulo se durmió también. Y estaba a punto de ocurrir algo trágico también. En ese lugar en el templo, aparte del arca, había un mueble que era la lámpara de Dios. Esa lámpara usaba un aceite, ¿se acuerda que empezamos con Mateo 25 hoy? Usaba un aceite especial que Dios había dicho hasta la receta. Un aceite que nadie podía usar para perfumarse él, ni para cocinar, ni para ninguna otra cosa. Solo se podía utilizar para mantener la lámpara ardiendo. Esa lámpara no se podía apagar ni de día ni de noche. Y el trabajo del sumo sacerdote y de los sacerdotes y los levitas era vigilar esa lámpara, que el fuego no se apagara, que la llama no se extinguiera. Pero resulta que como el gordo está dormido y el muchacho se acostó, seguro dice, por si el patrón está durmiendo, no voy a dormir yo, se acostó. Y mientras ellos dormían o cabeceaban, la llama de la lámpara empezó a disminuir y a disminuir. Es un cuadro de oscuridad, es un cuadro de tinieblas, es un cuadro nocturno lo que nos está pintando el escritor. Y cuando la lámpara está a punto ya de hacer en los últimos chisporroteos y dejar todo en tinieblas, se oye una voz. Dice, note cómo termina el versículo 3, dice, y antes que la lámpara de Dios, ¿qué? Fuese apagada. ¿Qué ocurre? Antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Note qué interesante. Es otra vez la misma historia de las vírgenes con la que empezamos anoche. Los dos están durmiendo, como los dos grupos de vírgenes dormían. Ahora duerme el sumo sacerdote y duerme Samuel. Y en el momento más profundo del sueño de las vírgenes se oye una voz que dice, aquí viene el esposo, salgan a recibirlo. En el momento más profundo del sueño se oye una voz también que dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se levanta y dice, heme aquí. Usted está dormido y oye una voz. Y le dice, heme aquí. Verso 5. No se ponga muy espiritual, porque vamos a ver por qué dijo, heme aquí, y a quién se lo dijo. Dice, y corriendo luego a Elí. ¿Dónde habíamos dejado a Elí? Dormido en su aposento. Y corriendo luego a Elí le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. No le dijo, oiga la preocupación de Elí, no le dijo, oiga muchacho, yo no lo llamé, pero ya que está despierto, ¿por qué no chequea a ver cómo está el tema de la lámpara y qué? No, vaya y duerma. Ellos nada más lo querían comer y dormir. Ese era el ritmo al que vivía Elí. Entonces el chiquillo volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado. ¿Otra vez qué? Ore a ver qué es lo que pasa. No, vaya y se acuesta otra vez. Debe estarme interrumpiendo el sueño a mí. Toda esa es la historia que el escritor está tratando de contarnos. Verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es trágico, hermano. Porque empezamos esta historia en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, diciendo que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel era un ministro, ministraba a Jehová, ¿sí o no? Así empezamos la historia. Ministraba a Jehová. Y lea lo que dice el versículo 7. Samuel no había conocido aún a Jehová. Era ministro de un Dios al que no conocía. Y ministraba una palabra que no le había sido revelada. Hermano, servirle a Dios es terrible, es una carga. Pero servirle a Dios y no conocer a Dios, predicar la palabra y no tener ninguna revelación de la palabra, esa es la cosa más espantosa que puede existir. Y el problema hoy en día, hay tanta oscuridad y hay tanta tiniebla en el planeta y hay tanta desgracia ocurriendo en el mundo espiritual, porque hay gente en los púlpitos sirviéndole a un Dios que no conocen y predicando una palabra
que la predican porque copiaron en YouTube o porque oyeron un sermón en Faro del Caribe o porque leyeron un libro, pero no porque Dios les haya mostrado nada, porque nunca han sacado tiempo para meterse en serio con Dios y con su palabra. No sé si me estoy explicando. Por eso tenemos iglesias de entretenimiento, del show business. Por eso salen a cada rato iglesias como hongos, hermano. No van para ninguna parte, no crecen nunca, no tienen visión de nada. Pero bueno, por lo menos el pastor duerme. Está tranquilo. Versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 3, es terrible. Samuel no conocía a Jehová aún, y la palabra del Señor no le había sido revelada, y era ministro. Este era el ministro de toda la nación de Israel. Uno dormía y el otro no conocía al Señor. Y no tenía ninguna revelación de la palabra. ¿Qué hacía? ¿En qué consistía el ministerio de este muchacho? Es una situación lamentable, pero también es una parábola de lo que está ocurriendo con la iglesia moderna. Versículo 8, vamos a correr, a ver si avanzamos. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y ahora por fin, era como duro de caja Elí, ahora por fin entendió Elí que ¿qué? Que Jehová llamaba al joven. Este muchacho está durmiendo junto al arca del pacto, está durmiendo en el lugar de la revelación. Y por fin Elí entiende, dice: no, esto es algo sobrenatural, no puede ser que este chiquillo esté viniendo a despertarme. Y entonces le da un consejo, ahora sí, versículo 9. Le dijo: ve y acuéstate. ¿Cuántas veces le ha dicho que se acueste? ¿Ah? Era bueno para volar espalda este señor. La única receta que tiene para todos: vaya y duerma. Ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuál era el lugar de Samuel? A la par del arca. ¿Se acuerda la canción que cantamos ahora al final? Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo. Ahí estaba él. Y vino Jehová, y es que hay algo extrañísimo, porque lea lo que dice. Y vino Jehová, ¿y qué? Es que no es una voz nada más, hay una presencia en ese lugar. Vino Jehová y se paró. Y llamó como a las otras veces: Samuel, Samuel. ¿Esta cuál vez es ya? La cuarta vez. Y Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Con todo lo que podamos hablar mal de Samuel, el tipo era un valiente, hermano. Yo estoy acostado en el templo junto al arca del pacto y oigo una voz y veo que alguien está parado ahí. ¿Qué le voy a decir yo? Habla, porque tu siervo oye. Ahí quedo yo y me da un patatús, hermano. Que no estamos hablando de cualquier cosa. Acuérdense del arca del pacto, estamos en el Antiguo Testamento, donde cualquier error la gente podía pelar rata. Y este muchacho se atreve, hermano, aconsejado por Elí, y le dice: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová le dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esta es una palabra dura, no es: hijo mío, yo te traje a esta iglesia para levantarte y usarte, y si le das 100,000 pesos al pastor, Dios te va a bendecir. Eso es lo que la gente oye hoy en día. No, Dios empieza diciendo: yo voy a hacer algo en Israel tan terrible que la gente que oiga esto le van a doler los oídos, le van a retumbar los oídos cuando oigan la noticia de lo que yo voy a hacer. Verso 12. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Elí ya había sido advertido quién sabe cuántas veces, porque Dios dice: voy a cumplir contra Elí, contra su sumo sacerdote, todas las cosas que he dicho contra él y contra su casa. ¿Cuántas veces le habría dicho Dios a través de los profetas a Elí que se alineara, que él era el sumo sacerdote, que tomara en serio sus responsabilidades? Y Elí por un lado le entraba, por otro le salía, se iba y se acostaba. Y Dios, en su misericordia, en su paciencia, le da tiempo y manda otro profeta y manda otro, y pasan las semanas, los meses, los años, y la oscuridad sigue cayendo sobre Israel, hasta que llega un momento en que Dios no aguanta más, no tolera más la situación e interviene, ya no con profetas, interviene personalmente, pero ya no para hablarle a Elí, sino para hablarle a Samuel. Es triste cuando usted es el sumo sacerdote, Dios tiene que hablarle a un mocoso.
porque ya usted endureció su oído y ya no está capacitado para oír lo que Dios tiene que decirle. Versículo 13. Y le mostraré, sigue hablando el Señor con respecto a Elí, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Voy despacio porque esto es importante, hermano. Usted no puede evitar que sus hijos pequen. Hello. Padres y madres de familia, usted quisiera que sus hijos nunca pecaran, que no cometieran los errores que nosotros cometimos. Uno daría hasta lo que fuera, hermano. Uno sabe que les va a ir mal cuando empiezan a meter cabeza. Pero déjeme explicarle una cosa: usted no puede impedir que sus hijos y sus hijas pequen. No puede ponerles una cadena y grillos y atornillarlos a la pata de la cama, hermano. Se le van a tirar por la ventana, se le van a portar mal cuando están en el colegio, cuando se van a vivir solos a la universidad. Usted no puede impedir que pequen, pero puede hacer algo. Puede estorbarles. Lo que Dios le reclama a Elí no es que sus hijos están pecando. Lo que le reclama es que él como padre nunca les ha estorbado. Padres y madres de familia. Ay, pastor, no, pues yo dejaba sola a mi chiquita aquí en la casa con el muchacho porque él parecía tan bueno, pastor, y hasta hablaba del Señor. A la iglesia iba, pastor. Pero usted es tonta o es que se hace. Es como dejar un zorro encerrado en un cuarto con una gallina. Es que el zorro parecía tan manso. Hermano, tiene naturaleza de zorro, va a pelar el colmillo en cualquier momento. Ay, pastor, es que si uno se sienta ahí entre ellos y no los deja solos, van a decir que vieja más entrometida. Mejor que digan que vieja más entrometida que no que vieja más alcahueta. Usted no puede impedirles pecar, pero puede estorbarles. Y si después de estorbarles ellos hacen lo que le da la gana, su conciencia está tranquila y usted está limpio de esa sangre. No sé si me estoy explicando. Una vez tenía yo que, no sé, 15 años. Mis padres siempre vivieron en Daniel Flores, frente a la escuela de Daniel Flores, contigo al beneficio de Neverman, y había un salón que después fue templo de nosotros, llamado El Jorón, que quedaba como a 500 metros de ahí, era el salón de baile más grande de América Central. Ahí llegó Lavillos, Caracas Boy, llegaba Marco Antonio Muñiz, o sea, todo lo que venía bueno a Costa Rica caía ahí. Y los jueves, que no llegaba ninguna orquesta ni nada, pues había un baile con rocola ahí, y era mucho más barato, entonces yo podía ir los jueves. Un jueves salí de la casa, como a las, 8 de la noche, y mi papá estaba en la sala cuando yo iba saliendo. Y se queda viéndome en serio y me dice, hijo, ¿para dónde vas? Y le digo, al Jorón. Me dice, ¿llevas plata? Le digo, sí, señor. Me dice, ¿cuánto llevas? Le digo, 10 colones. 10 colones era mucha plata, una cerveza valía 3 pesos. Entonces con 10 colones yo podía tomarme 3 cervezas, y si uno las rinde ahí, pasaba la noche. Y dice, el hombre echó una sonrisa, le metió la mano a la billetera, sacó un fajo de billetes, no sé qué negocio había hecho y no quiero saber tampoco. Y sacó un billete de 1000 colones, un rojo, le decíamos en aquella época. Un billete de 1000 pesos era lo más grande que había. Y me dice, tome, para que vaya. 1000 colones son 333 cervezas. Y le sobra un colón. Ok, eso fue un jueves a las 8 de la noche. Yo volví a mi casa el lunes. Amanecí en la Guapil, yo no sé nadar, nunca me ha gustado la playa. Amanecí en la Guapil, no sé qué estaba haciendo en la Guapil, no sé cómo llegué tampoco. Y cuando llegué, mi mamá estaba, en aquella época no había celulares, no teníamos plata para tener un teléfono fijo en la casa. Mi mamá estaba como loca de la preocupación. Cuando me vio, en vez de alegrarse de verme, me pegó una madreada que usted tiene idea. Y así que me soltó a mí, agarró a mi tata. Mi mamá era como de este tamaño, pero mi papá le tenía miedo. Mi papá era bueno para los golpes, pero le tenía miedo a mi mamá. Viejo alcahueta, el muchacho se hubiera muerto. Para mí en ese momento él era el mejor papá del mundo. Pero los ojos de Dios es una persona que sabía lo que yo iba y nunca me estorbó. No sé si me estoy explicando. Ahora con lo que uno conoce, pues si un hijo sabe, yo no me puedo parar en la puerta y digo, Dios libre, usted no va a ir a bailar, Dios le reprendo acto. No, hermano, usted no puede hacer eso, no puede prohibirles, pero puede sentarse y decirle, bueno, hijo o hija, vaya con cuidado, mire, regrese a una hora temprana, puede sucederle esto, puede sucederle lo otro. ¿Sí me estoy explicando?
pastor, ¿qué hago con mi chiquito? Pastor, no estudia, no trabaja, toda la platica que puede se la encuentra en la casa, se la lleva, compra droga, llega borracho, anda con mujeres, yo no sé qué hacer. Hermana, póngalo paticas en la calle. Pero pastor apenas tiene 35 años, un chiquito. Alcahueta. Estórbele, por lo menos que se vaya a la calle y que la plata que gasta en droga tenga que comprarla en comida o en parquear un alquiler de casa o en comprar ropa, hacer algo. Pues si usted le pone la mesa servida, lo que va a seguir se va a quedar ahí hasta que se pensione. Sigamos, porque ya me estoy saliendo del canasto. El Señor está hablando con Samuel y le está anunciando todo lo que va a hacer contra la casa de Elí. ¿Por qué? Va a ser algo tan terrible porque sus hijos han blasfemado el nombre del Señor y Elí no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Eso es terrible, hermano. O sea, llegaron a un punto de no retorno, llegaron a un punto en que Dios le dice a Samuel, dígale que aunque degüelle 1000 ovejas, que aunque mate cuantos bueyes, no importa los sacrificios, las expiaciones, no importa, no va a ser perdonado. ¿Qué pecados tan terribles se cometerían en esa casa, en esa familia, que Dios dice ya no hay perdón para ellos? Y esta era la familia del sumo sacerdote, del hombre sobre el cual habían derramado el aceite de la unción. Tenía que haber oscuridad, hermano, espiritual en todo Israel. Las tinieblas del infierno estaban cayendo sobre toda esa nación. Y los hombres que debían de hacer luz no estaban haciéndolo. La lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrirle la visión a Elí. ¿Cómo le dice usted, siendo un niño, al ungido de Jehová, las cosas terribles que Dios le dijo la noche anterior? Por eso Samuel se quedó acostado. En la mañana abrió las puertas de la casa de Jehová. Y llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel. Elí sí sabía, tenía la paja tras la oreja, ¿no? Porque él sabía que era Dios el que estaba llamando a Samuel y que no le iba a llamar solo para desvelarlo, que algo le iba a decir. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Piense por un momento, hermano, el sacerdote de Dios preguntándole a un niño que qué fue lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque ya Dios no le habla a él desde hace tiempo. Es terrible. ¿Qué fue la palabra que te dijo? Y Elí se sospecha que lo que le dijo no fue nada bonito, porque de una vez le dice, te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. O sea, lo que lo está es amenazando al niño. Y le dice, si usted no me cuenta la verdad de todo lo que el Señor le dijo anoche, lo que Dios dijo que me iba a hacer a mí, que se lo haga a usted también y más. Así te haga Jehová y aún, claro, Samuel tiene que haberse soltado en un temblor. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. ¿Qué dijo Elí entonces? Cayó de rodillas al suelo. Dijo, bueno, si de por sí no me va a perdonar. Él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. En tico sería entonces es Dios que haga lo que le dé la gana. Ni siquiera un momento de remordimiento, de arrepentimiento, de humillación, de pedirle perdón, Señor, aunque no me perdones, aunque no me merezca el perdón, pero la verdad es que he fallado miserablemente. No, ese es Dios, que haga lo que le parezca. Qué terrible. Vamos a correr, hermano. Y si mientras tanto, dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era, fiel profeta de Jehová. Eso fue una lección objetiva, hermano. Si ha habido un hombre íntegro en el Antiguo Testamento, fue Samuel. Porque con lo que él experimentó en su infancia y en su juventud, con los malos ejemplos que vio y con la revelación que Dios le dio, recuerde que él ministraba a Jehová antes de conocer a Jehová y antes de que la palabra del Señor le hubiera sido revelada. Pero ahora ya Dios se paró delante de él y le habló, ya ahora conoce a Dios.
Ya ahora Dios le ha revelado su palabra. Y entonces, mientras Elí termina de entrar en su ocaso, Samuel empieza a levantarse a su cenit. Mientras uno se está hundiendo más y más en la oscuridad, el otro empieza a brillar. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, desde una frontera hasta la otra, diríamos en Costa Rica, desde Peñas Blancas hasta Paso Canoas, todo Israel conoció que este muchacho era no un profeta, porque había muchos, pero un ¿qué? Un fiel profeta de Jehová. Y aquí el adjetivo es importante. No solo hay que ser profeta, no solo hay que ser pastor, no solo hay que ser creyente, no solo hay que ser miembro de la iglesia, hay que ser fiel. No solo hay que casarse, hay que ser fiel. No solo hay que conseguir empleo, hay que ser fiel a la empresa y el lugar donde trabajamos. La fidelidad es algo extraordinario. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: lo que oíste y aprendiste de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres que guapos, inteligentes, ricos, elocuentes. No, dice, esto encarga a hombres fieles, que sean aptos también para enseñar a otros. La fidelidad es un valor que hoy se está perdiendo, hermano. Es que a mí no me gusta la empresa donde yo trabajo, me paga una cochinada. Hermano, ponga la renuncia hoy mismo. No, porque entonces cállese. Si no puede ser fiel, vamos a ver, ¿qué quiere usted? ¿Una esposa guapa o una esposa fiel? Hello. Ninguna de las dos, dijo. Y si puede las dos, genial. ¿Qué quiere usted? ¿Un marido con mucha plata y que sea ande persiguiendo cualquier palo de escoba? ¿O quiere un hombre que tal vez vive de su trabajo o de su sudor, pero que la ama a usted y la respeta y la honra? La fidelidad es un valor, hermano, que se está perdiendo hoy en día. Pero la Biblia dice: a los fieles de la tierra buscaré para poner mi rostro sobre ellos. Dios está buscando hombres y mujeres fieles, no solo profetas fieles, músicos fieles, predicadores fieles, esposos fieles, patronos fieles, empleados fieles. Fiel es capaz de guardar la fe, capaz de guardar fidelidad. Y fides en latín es fe, es capaz de guardar la fe. Verso 21, y ya voy a terminar, este es el último. Y Jehová volvió, esto es lindo. ¿Qué pasó? Jehová volvió ¿a qué? A aparecer en Silo. Silo, no, esto no está ocurriendo en Jerusalén. En esa época el santuario, el tabernáculo, estaba en Silo. Y oiga, Jehová volvió a aparecer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos da a entender? Que antes se aparecía ahí, pero que había un periodo en el cual dejó de aparecerse. Mientras Elí estuvo en decadencia, Dios dejó de manifestarse en Silo. La gente llevaba sus ofrendas, la gente llevaba sus diezmos, los levitas cantaban, los sacerdotes hacían sus ritos, degollaban los animalitos, quemaban el incienso, pero Dios no estaba ahí. Pero cuando se levantó un hombre de Dios que le pudo decir al Señor: habla Jehová, que tu siervo escucha, heme aquí. Cuando ese hombre se levanta, la gloria de Dios vuelve a aparecer en ese lugar. Amén. Estamos viviendo, y con esto termino, en tiempos oscuros, hermano. Y a veces parece que aún dentro de la misma iglesia la oscuridad ha entrado. Y parece que la lámpara de Dios está a punto de apagarse en el templo. Pero antes de que la lámpara se apague, Dios va a volver a hablar, hermano. Dios va a volver a hablar a su pueblo. Dios va a volver a hablar a hombres y a mujeres que le han conocido, que le han temido. Y esos hombres y mujeres van a decir: heme aquí, Señor, habla, que tu sierva escucha, habla, que tu siervo escuche. Y cuando esos hombres y esas mujeres se levanten, Dios se va a volver a aparecer en medio de la iglesia. La gloria de Dios va a caminar entre nosotros. El Hijo de Dios se va a volver a pasear entre los candeleros de oro, hermano. Van a volver a ocurrir señales y prodigios y milagros. Gente va a ser liberada de la adicción, gente va a ser liberada de la brujería, gente va a ser liberada de las maldiciones ancestrales. Personas se van a convertir, no a convencer, sino a convertir. Hoy las iglesias están llenas de convencidos, pero pocos convertidos. Antes teníamos que salir al mundo, hermano, y bautizábamos a los convertidos. Hoy tenemos que volver al revés, a convertir a los bautizados. Pues tenemos gente que está bautizada en la iglesia, hermano, pero que no conocen a Jehová, y la palabra del Señor no les ha sido revelada. Pero déjeme decirle que cuando más oscuro parece el asunto, más cerca ha estado de irse la voz de Dios. A medianoche, cuando las vírgenes cabeceaban, se oyó un clamor: el esposo viene, salgan a recibirlo. Y mientras Samuel y Elí dormían, se oyó una voz que dijo: Samuel, Samuel. Dios está a punto de volver a hablar, hermano.
Ha habido un clamor desde el trono de Dios eternamente. Si usted lee el libro de Isaías capítulo 6, dice que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, dice Isaías, y las faldas del Señor cubrían el templo. Y desde el trono oyó una voz que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E Isaías se levantó y tomó el reto y dijo: Señor, heme aquí, yo iré. Samuel dijo: habla, Señor, que tu siervo escuche. 5 de las vírgenes tenían aceite en la lámpara. ¿Cuántos hombres y mujeres están oyendo esta palabra esta mañana y le van a decir: Señor, heme aquí, habla que tu sierva escucha? Habla que tu siervo escucha. Habla que yo quiero un cambio en mi vida. Habla que quiero un cambio en mi familia. Habla que estoy harto de religión y necesito tu presencia. Necesito que te vuelvas a aparecer en mi vida y a manifestarte como lo hacías antes, Señor. Y como yo he ido dejando que la lámpara se apague por descuido, por pereza. Perdóname, Señor. Y entonces Dios va a hacer algo con su iglesia que también va a escuchar todo el mundo, hermano. Pero no algo malo, sino algo bueno. En vez de juicio va a venir una visitación de Dios para salvación, para sanidad, para restaurar, para libertar. Yo no sé si usted quiere ser ese hombre o esa mujer. Dios no está buscando gente guapa, ni inteligente, ni millonaria. Lo que está buscando es gente dispuesta. Gente que le diga: yo quiero servirte, Señor. Yo quiero serte fiel. No es fácil. Si fuera fácil lo haría todo el mundo. Pero con la ayuda de Dios todo es posible. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Si quiere cerrar sus ojos y levantar su mano, siéntase en libertad de hacerlo. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Espíritu Santo, Señor, ministra nuestras vidas, ministra nuestro corazón, nuestra mente. Señor, abre nuestro entendimiento espiritual, abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver la tiniebla que rodea el mundo, Señor, y que podamos ver que todavía arde una luz en tu lámpara, Señor. Ayúdanos a poner aceite, Señor, en esa lámpara. Ayúdanos a cuidar, Señor, la presencia tuya, a valorarla, a apreciarla. Señor, bendice a cada uno de tus hijos y tus hijas en esta casa. Danos oído de sabios, Señor. En un tiempo que la palabra de Dios escasea, en un tiempo que no hay mucha revelación, Señor, necesitamos oír tu voz y necesitamos responderle que estamos aquí, que estamos listos, dispuestos y dispuestas, Señor, no solo a escucharte, sino a obedecerte. Bendice cada familia aquí representada. Bendice a los que nos están viendo y escuchando en tantas naciones. Sé con ellos, Señor. Provoca, Señor, en sus vidas un deseo de cambio, un hambre por tu presencia, una sed por la gloria tuya, Señor, por la unción tuya, por la verdadera, no por emociones carnales. Señor, un deseo de oír no fábulas e historias humanas, sino de oír la palabra tuya verdadera. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Nosotros solo conocemos tu gracia y tu misericordia, Dios. Y aún hay tiempo para tu iglesia. No solo para la nuestra, sino para tantos siervos y siervas tuyas en todo el mundo que están peleando esta misma batalla. Señor, dales el coraje, la fuerza, Señor, la revelación que necesitan para levantarse y guiar a sus congregaciones al triunfo, a la victoria que tú nos has prometido. Yo bendigo esta iglesia, los que están aquí y los que no pudieron venir hoy. Hay gente trabajando, hay gente internada en los hospitales, hay gente de vacaciones, hay hermanos de paseo, Señor. Hay otros que se quedaron como Elí descansando en su aposento, pero bendícelos, despiértalos, háblales. Todavía hay tiempo para todos y cada uno de nosotros, Señor. Y tráenos de hoy en 8 nuevamente para celebrar tu misericordia, para celebrar tu salvación, para celebrar tu perdón, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, que Dios les bendiga muchísimo.